Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar con un tema nuevo. Ahora sí, ya dejamos un poco el repaso de lo que era primer año atrás, con el último trabajo práctico de la noticia. Acuérdense que hicimos la autobiografía y la noticia. También trabajamos sobre mitos y otras cosas. No quería dejar de referirme un poco al tema de Malvinas, que no tenemos que olvidarnos, que no tenemos que olvidar. Que fue un conflicto bélico, que fue una guerra que tuvimos contra un imperio, en una época donde viene atado esto al 24 de marzo, con una época donde un grupo de militares comandado por Galtieri pensaba que la única forma de perpetuarse en el poder era a través de una guerra ilógica. Nosotros no somos una potencia mundial, en ningún tipo de aspecto, no sé en el fútbol, pero después en ningún tipo de aspecto, y menos podemos creer que, como en esa época se creía, que los Estados Unidos iba a interceder para nuestro lado en una guerra contra Gran Bretaña, que era un aliado comercial importantísimo para ellos. Vaya el saludo a todos los familiares y amigos de combatientes de Malvinas, el máximo de los respetos. Y bueno, ahora sí vamos a empezar un poco con la clase. Igual nos va a ir acompañando el tema de Ciro, Héroes de Malvinas, que me parece que relata muy bien muchas de las cosas que la sociedad decidió olvidar o callar, y que no tenemos que olvidar ni callar. Bueno, ahora sí, empecemos con la clase. Va a ser una clase donde vamos a hablar de cómo se tratan los diálogos en la narración. Vamos a hablar de lo que se refiere al discurso referido y de los distintos tipos de discursos referidos que hay, con ejemplos y un par de actividades, con la lectura de algunos microcuentos, que son cuentos muy cortos, donde se puede llegar a tener distinto tipo de sentidos en cada una de las lecturas que hagan, Te independientemente cada uno. sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de discurso referido en la escritura? Nos vamos a basar en la escritura y no en la oralidad, ¿sí? En este momento. Entonces vamos a decir que cuando pensamos en esto, en el discurso referido en la escritura, tenemos que pensar que es la acción que lleva a cabo el narrador para decir lo que dijo alguno de los personajes, si hablamos de literatura. En una entrevista puede suceder que un periodista, en una nota periodística, pueda hacer una cita diciendo lo que dijo, el discurso que hizo alguna persona, poniéndolo entre comillas, diciéndolo literalmente, por ejemplo, o parafraseándolo cuando lo dice con otras palabras que no son las textuales que dijo el protagonista de la frase, ¿no? Es muy común en la narración que se utilice este tipo de discurso, el discurso referido, que puede ser de dos maneras, directo o indirecto, y a su vez el directo puede ser libre y el indirecto también puede ser libre, que lo vamos a ir analizando de a poquito con algunos de los ejemplos. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento sur helado. Bueno, vemos que el primer ejemplo que tenemos del acto de habla número 1 que tenemos en el trabajo dice: ayer me encontré con Juan y me aseguró, yo no me voy a presentar en diciembre, ¿no? Se ve que dos alumnos se encuentran y uno le dice al otro que en diciembre no se va a presentar. En ese ejemplo vemos que está quien está narrando, que sería la persona primera, lo que dice Juan, al escribirlo, lo escribimos entre comillas, ¿sí? Y es las palabras literales de lo que está diciendo Juan en este caso. En el segundo ejemplo, hace un parafraseo de lo que dijo Juan. No necesariamente va a utilizar las palabras que utilizó Juan. Y en este caso dice: ayer me encontré con Juan y me aseguró que él no se va a presentar en diciembre. En ese caso no se utilizan comillas, solamente cuando vamos a utilizar las palabras literales, las palabras exactas con las que habló o que queremos hacer hablar a otro interlocutor en el personaje, es que utilizaremos esto, es que utilizaremos las comillas. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban.
También la narración tiene formas de diálogos que deben incluir un guión, por ejemplo, cuando estamos contando un cuento y hacemos un diálogo entre dos personajes, ¿sí? Lo primero que ponemos es un guión y si lo va a decir literalmente le ponemos comillas en las palabras que dijo literalmente. Por ejemplo, para hacer un ejemplo, ahora va a aparecer el ejemplo en la pantalla, es: yo no voy a presentarme en diciembre, me aseguró Juan cuando lo encontré ayer. Como lo van a ver en el ejemplo que aparece en la pantalla y en el trabajo, empieza con un guión. Y cuando hacemos la palabra, podemos poner al revés la oración, hacer que esté hablando en primera persona el narrador. Ayer me encontré con Juan y me aseguró, yo no voy a presentarme en diciembre, que es uno de los ejemplos que vimos arriba, ¿sí? En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. En tanto que digamos, el segundo ejemplo, donde se parafrasea lo que dijo Juan, lo dice con sus palabras, no dice con las palabras con las que habló Juan, en este caso, que es el que hemos tomado de ejemplo, ¿no? Predomina la voz del narrador, su perspectiva, su mirada. Cuando éste quiere darle paso a las palabras del personaje, lo hace por medio de una conjunción subordinante, que es algo que vamos a ver después, pero que ya sabemos el nombre, que este que aparece es una conjunción subordinante, o puede aparecer con dos puntos en vez de una conjunción subordinante como la de este caso, ¿sí? Pero siempre narrándolas sin dejar de expresar su propio discurso, ¿sí? No poniendo las palabras literales de lo que dijo Juan, ¿sí? No sabías que era sentirse tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Después de las explicaciones de lo que es el discurso referido directo e indirecto, vamos a ver una serie de... Hay dos cuentos, dos microcuentos. Uno, Odín, que fue escrito por Jorge Luis Borges y Delia Ingenieros, que son muy cortitos. El microcuento tiene la característica justamente de ser muy corto y que tenga un sentido que cada lector va a asumir como propio, le va a dar un sentido diferente a cada lector. En este pequeño cuento, que no lleva más de 10 renglones, tenemos que identificar los enunciados referidos directos y marcarlos con verde, si puede ser, y los indirectos marcarlos con azul, ¿sí? Seguramente encuentren mucho más indirectos que directos en este microcuento, ¿sí? Y después transformarlos, o sea, si era un discurso referido directo, quiero que lo pasen a indirecto. Por ejemplo, si era un directo, me encontré con Juan y me dijo, mañana voy a pescar. Bueno, para transformarlo en indirecto vamos a decir, ayer me encontré con Juan y me dijo que mañana se iba a pescar, ¿sí? Ahí está la diferencia. En el primero le vamos a poner comillas, en el segundo va sin comillas, los dos van con guión al principio, y dependiendo si vamos a poner quién es el que está diciendo la frase, le vamos a poner un guión al final y después le ponemos dijo Pedro o dijo Pablo, ¿sí? Dependiendo de eso. Y después la segunda actividad es la misma exactamente que la primera. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Solo que a diferencia de la primera, tiene un ítem más en el que quiero que ustedes, con sus propias palabras, me expresen qué sentido tiene el cuento. O sea, no quiero que me cuenten el cuento, no quiero que me digan el cuento trata de, sino qué es lo que quiere decir el cuento. O sea, hay algo ahí adentro del mismo cuento, cuando uno lo lee, que deja como pensando a qué se refiere. En este caso habla de la muerte, habla de un patrón, de un sirviente, y del encuentro que se tiene que dar en algún momento de la muerte. O sea, habla de distintas cosas que pueden llegar a pasar. Y ustedes quiero que me expliquen eso. No quiero que me expliquen la muerte se va a encontrar con tal en tal lugar, sino este cuento habla de el destino, de cómo el destino nos encuentra, alguna cosa por el estilo, con sus palabras que me exprese lo que está diciendo el cuento. Nada más, es poco, como siempre les digo, no se trata de tener
ejercicios difíciles, sino de que todo sea fácil para que ustedes entiendan y para que ustedes aprendan, que es lo principal y lo más importante. Lo más importante en la escuela son ustedes, ya sea en la presencialidad o en la virtualidad, así que bueno, nada, para adelante y con mucha fuerza. Nos vemos en clase y si no por acá. Saludos. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas.